Editor de la serie Publicaciones de Medievalia y miembro de la comisión editorial de Nueva Revista de Filología Hispánica, América Sin Nombre, entre otras revistas. Presidente de la Asociación Internacional de Teatro Español y Novohispano del Siglo de Oro, así como miembro de la Junta Directiva de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval. Reciba un cordial saludo, maestra Montpellier. Buenos días, agradezco la invitación que se me ha hecho, pero tengo la impresión que esta invitación de Florencio es una invitación envenenada. Yo decí fácil y con una ingenuidad que me caracteriza, me manda Florencio a hablar de los entremeses de Cervantes en Guanajuato. Y cualquier guanajuatense de pro se sabe dueño de los entremeses. Entonces observa críticamente a todo aquel que habla de los entremeses. No vaya a ser que no los haya visto en la plazuela de San Roque y por lo tanto no sabría lo que son los entremeses cervantinos. Llega a tal grado que yo, a alguno de mis alumnos, con esta característica que tienen los alumnos, me ha preguntado: y maestro, ¿por qué Lope no escribió entremeses cervantinos? O sea, al grado de asociar entremeses con cervantinos como si fuera un género. Entonces yo estoy aquí en esta ciudad de Guanajuato y cuando menos para salvaguardar que soy entremesista viejo de pro. Yo hace 40 años fui jefe de prensa del Festival Cervantino, por lo tanto puedo decir que he visto los entremeses tiempo A, probablemente mucho más del que ya a estas alturas quisiera recordar. Cuando hablamos de los entremeses nos enfrentamos a una situación que es particular. Probablemente son pocos los momentos de la historia de la literatura dramática en los cuales un género breve y por añadidura cómico ha tenido la importancia que tuvo en lo que conocemos hoy como el teatro de los siglos de oro. En realidad estamos hablando de juguetitos, estamos hablando de unas obras cómicas cuya importancia deriva de la propia concepción que tenía el teatro en el momento de los corrales. Era una composición de funciones que hoy no pueden menos que resultarnos extrañas. Simplemente pensemos un público contemporáneo, serio, con ganas de drama, que va a ver, por ejemplo, Fuente Ovejuna o La vida es sueño, y que en el intermedio le plantifiquen un entremés. Qué poca seriedad. Como este seminario sobre el libre albedrío, que así algunos críticos ven La vida es sueño, se va a reír en el primer acto. Y después de todo el drama de Fuente Ovejuna, otro entremés. ¿Qué es lo que pasa? Que probablemente el público de aquellos corrales de comedias, como ha dicho algún crítico, tenía un horror vacui hacia una función que no fuera una totalidad. Una función en la cual se le presentara desde la risa, desde la sátira, hasta el drama más profundo. Y eso entonces nos lleva a que, a final de cuentas, este concepto de función lo podemos entender solamente desde el canon del barroco, entendiendo que el canon barroco es el canon clásico, pero llevado al extremo. Yo, con una concepción muy barroca, defiendo a ultranza
que no me gusta que me digan que el barroco es exagerado, porque entonces terminan que dicen que yo soy exagerado simplemente por ser gordo. No es así. O sea, tengo un poco de exageración en el peso, no es para que me digan exagerado. Digamos que mi delgadez es extrema, pero hacia el otro sentido. ¿Qué pasa con esta concepción entonces de funciones? Que sabemos muy poco de cómo era una función determinada en la época. Esto es, ¿qué entremeses se representaron concretamente en tal función con que nos quedan pocos datos? Funciones completas de un solo autor, esto es, donde tengamos que los entremeses y la comedia que escribió un autor son pocas. Nos quedan Fieras a Fermín Amor de 1670 de Calderón, Por su rey y por su dama de 1685 de Vances, y desde luego Los empeños de una casa de la monja jerónima novohispana Sor Juana Inés. Esto creo que es conveniente mencionarlo por la particularidad que tiene Cervantes de dar a la imprenta comedias y entremeses. Esto es, él está dando el paquete completo de lo que podía implicar una función. Desde luego, no es una función. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en esta publicación? Desde mi punto de vista, lo que está ofreciendo Cervantes es el gran catálogo de posibilidades dramáticas que él entiende. Y estas posibilidades dramáticas las lleva tanto a la comedia como a los entremeses. Ahora bien, cuando hablamos del entremés, tenemos que entender un poco cuál es su génesis. Ya en la comedia de Sepúlveda de mediados del 16 y 547, escrita por Lorenzo de Sepúlveda, romancista importante, nos habla que se representan muchos otros entremeses que intervienen por ornamento de la comedia que no tienen cuerpo en el sujeto de ella. Esto es, esta independencia del entremés con respecto a la propia comedia ya es claro 50 años antes de que Cervantes dé a la imprenta sus obras. En un principio es claro que el género era muy sencillo, y Cervantes recuerda que en la época en que representaba Lope de Rueda, las comedias eran unos coloquios como églogas entre 2 o 3 pastores y alguna pastora. Aderezábanlas y dilatábanlas con 2 entremeses, ya de negra, ya de rufián, ya de bobo, ya de vizcaíno. Términos que indudablemente nos recuerdan los propios entremeses de Cervantes, sea el vizcaíno, sea el rufián. Qué curioso, el inicio en Lope de Rueda sigue presente en Cervantes. O sea, y esto es algo que hay que destacar. La luz deslumbrante del narrador del Quijote opaca la brillantez de Cervantes, escritor en otros géneros. Yo siempre he dicho que a mí me interesa estos dramaturgos de segunda como Cervantes, lo cual le da a uno un aire tan apreciado en estos días de estudiar lo marginal. Solo que cuando el marginal es Cervantes, qué padre, qué bien. Hay que tener en cuenta entonces que a partir de este primer modelo de Lope de Rueda, los entremeses se desarrollan, se constituyen como una obra mucho más compleja, pero se siguen construyendo en realidad en torno a 2 ejes, como han señalado los críticos. Por un lado, es la presencia de personajes más o menos estereotipados, y otras son secuencias mínimas con muy poco conflicto, de carácter más o menos realista, costumbrista, que no tienen grandes sorpresas y que a menudo no tienen otro desenlace que los palos finales, la canción y el baile. Un género tan pequeño, un género tan ligero, porque si hoy en día también se busca la solemnidad, no creamos que los barrocos, que eran los que canonizaron la burla, estaban ajenos a esta solemnidad. ¿Cómo van a poderse escribir esto?
Hoy en día nos cuesta trabajo pensar que un gran poeta escriba las burlas que escribían los poetas del barroco. Y desde luego, los grandes dramaturgos no se rebajan algunos ni siquiera a la comedia, mucho menos al juguete cómico. ¿Por qué entonces los escritores de este pasaje del 16 al 17 y de buena parte del 17 se meten en este ámbito de lo que es el teatro breve cómico? Creo que lo podemos explicar por el código esencial que nos define el barroco: arte de ingenio. No hay nada más lamentable que pretender escribir algo que provoque la risa y deje al público callado. Eso sí que es un desastre. Si esto se hace con un texto para ser leído, bueno, nuestra vergüenza se habrá visto en la soledad de las habitaciones. Pero si es en un tablado, nuestra deshonra es pública. Por lo tanto, el reto del ingenio es importante. Y así nos damos cuenta que grandes escritores de distintas especialidades se fueron de safari a la escritura del entremés. Antonio Hurtado de Mendoza, poeta reconocido por entrar en la composición de la poesía burlesca, escribió entremeses. Salas Barbadillo, autor de novelas breves, se le deben 3 entremeses, aunque están integrados a su texto narrativo. Lo mismo a Castillo Solórzano, mucho más relacionado con la picaresca, se meten a ese terreno. ¿Por qué? Porque hay vasos comunicantes entre los géneros. Y por no seguir mencionando, Belmonte de Bermúdez, Cáncer o Rodríguez de Villaviciosa son entremesistas. Entonces, cuando hablamos de los grandes dramaturgos del siglo de oro, a nuestra memoria vienen los nombres de Lope, Tirso, Calderón, Ruiz de Alarcón, y los ubicamos en este paquete de los comediógrafos. Pero nos olvidamos que ellos también entraron al género breve. Calderón, o sea, el paradigma de la cristiandad desde la óptica de los románticos alemanes, escribe mojigangas, escribe entremeses. Según Veratasis, su editor y amigo, le debemos 100 sainetes o entremeses, que no ha llegado hasta nosotros esa cantidad. Vélez de Guevara, Moreto, del cual incluso podemos decir que Moreto recoge la influencia de Vélez, pero también la de Cervantes. O sea, hay una presencia de la concepción entremesil de Cervantes. Esto nos lleva también a reconocer que si por un lado los poetas se meten a la escritura del entremés, incluso Quevedo, tan distante del mundo teatral, cuando escribe para la escena, escribe entremeses. Había desde luego especialistas en entremeses. Es por todo sabido la figura de Quiñones de Benavente, quien se dedicó a esta forma teatral y que Vélez de Guevara lo llamó pontífice de los bailes y entremeses, y Tirso, la sal de los gustos, el regalo de nuestra corte. O sea, estamos entonces hablando que la jocoseria de este autor es ya un paradigma de la construcción de lo que es el entremés. Ahora, de acuerdo a lo que yo estoy diciendo, pues parecería que es un género importante. Y aquí aparece la voz pequeña de los viejos maestros, y me imagino aquí un Pepe Grillo que vuela a mi alrededor y que me dice don Eugenio Asensio: el entremés constituye un género teatral intrascendente, un juguete de un cuarto de hora, y no admite ambiciones estéticas, ni psicología compleja, ni interpretación didáctica de la sociedad. Cierto, maestro, también es así. El público que iba a un corral no iba a asistir a un seminario ni a una reunión de marginales que querían ver la crítica de la sociedad. Son estas dos líneas: el juguete de 15 minutos intrascendente que nos hace reír,
pero nos hace reír sobre la realidad del momento. Para nosotros lejano, aunque sigue siendo válido. Entonces, el entremés, amparado en sus festivos privilegios, nos habla de la justicia paleada, padres engañados, maridos burlados, ingenuos chasqueados. En una palabra, sigo citando a Eugenio Asensio, de vacaciones morales. Y eso es lo que daba la sal, aquellas maravillosas funciones de un corral, maravillosas para los que hemos dedicado al teatro, que moriremos sin saber cómo era. Por más que las tratemos de reproducir, nacimos tarde. Tenemos entonces que la construcción del entremés nos va a dar varios elementos formulísticos. Nos va a hablar de un carácter burlesco, un tono de sensualidad, de sexualidad más o menos encubierta, representaciones de costumbres, sean urbanas o sean rurales, personajes extravagantes, experimentación de lengua, se va a hablar en germanía, se va a imitar el acento del vizcaíno y nos va a dar como una constante la música y el baile, o sea, la canción final, el baile, como cierre de todo esto. Tenemos entonces que entender que cuando Cervantes se lanza a presentar este proyecto, el género ya tiene una trayectoria y en su entorno está siendo reconocido y valorado desde una perspectiva de canon estético y de canon dramático. Ahora, ¿qué pasa después? La fama de Cervantes como entremesista ha hecho que en diversos momentos, aunque nosotros hablamos de 8 entremeses nunca representados, tiene atribuciones de otros entremeses, lo cual, como dijo Florencio, le crearían un pequeño problema. O sea, si aceptamos la Jerusalén, ¿tenemos que aceptar los habladores? ¿Tenemos que aceptar el Hospital de los Podridos o no? El hecho es que se le hayan atribuido entremeses de la calidad del entremés de los romances, de los habladores, del Hospital de los Podridos, la Cárcel de Sevilla, Durandarte y Belerma, Doña Justina y Calahorra, Jinetilla Ladrón y Melisendra, nos muestran que a pesar de todo, Cervantes está teniendo un peso como paradigma del mundo entremesivo. Entonces, cuando aparece esta obra, 8 comedias y 8 entremeses nuevos nunca representados de la tipografía de la viuda de Alonso Martín, ¿qué es lo que tenemos que interpretar? Que los publica por el desencanto que tiene Cervantes de los cómicos y directores de compañía de su tiempo, o también es utilizar una vía para mostrar la calidad que él siente, que está convencido de su producción dramática. En el prólogo de esta publicación madrileña nos dice: torné a pasar los ojos por mis comedias y por algunos entremeses míos que con ellas estaban arrinconados. Vean nuevamente la conciencia de comedia y entremés, esto es, de la función. No puede pensarse solamente en la lectura de estos dos géneros porque no sería compatible. Y vi no ser tan malas ni tan malos que no mereciesen salir de las tinieblas del ingenio de aquel autor a la luz de otros autores menos escrupulosos y más entendidos. Aburríme y bendícelas al tal librero que las ha puesto en la estampa como aquí te las ofrece. Él me las pagó razonablemente. El gran valor estético está aquí. Él me las pagó razonablemente. Quien paga es el inicio de la democratización cultural. Se pone al alcance de todos. Yo cogí mi dinero con suavidad, sin tener cuenta con dimes ni diretes de recitantes. Querría que fuesen las mejores del mundo, o a lo menos razonables. Tú lo verás, lector mío. Este es su proyecto. Lo que no nos dice es que
detrás de esta publicación hay un proyecto. O sea, hoy en día a cualquiera que le digan te publico tal cosa, no la saca del cajón y se las da. Se ordena, se selecciona, se afina. Y se afina con una idea rectora. O sea, hay un proyecto que tenemos que entender que tiene que ver con la aparición de la comedia nueva y de Lope. O sea, yo en lo personal pienso que Cervantes no era la antítesis de Lope. Lo que no es un simple epígono ciego de Lope. Asume parte de Lope y plantea cosas distintas. Es el mayor de su generación. Él viene de otro tiempo. Por lo tanto, está asumiendo posibilidades diferentes. Sabemos que el público de los corrales era un público enterado de los dimes y diretes de poetas, actores, actrices, mecenas, damas, y que el ambiente de esta representación era el núcleo cultural de su momento, que las obras podían recibir no solo el aplauso, sino también el elogio verdulero, pues como nos dice Cervantes, compuse en ese tiempo hasta 20 comedias o 30, que todas ellas se recitaron sin que se les ofreciese ofrenda de pepinos. Detalle que nos muestra que en aquel momento el tomate todavía no era de uso común. Ni de otra cosa arrojadiza, corrieron su carrera sin silbos, gritas ni barahundas. Es claro entonces que hay una conciencia de este mundo teatral, de esta relación entre mes-comedia. Pero si no fuera porque paralelo a este mundo teatral hay un auge editorial, muy posiblemente habríamos perdido el conocimiento de lo que indudablemente es una de las cumbres de la literatura hispánica, el teatro. Como ha dicho un estudioso de todo esto, por encima de cuantos defectos se imputen a la imprenta, está el mérito de haber logrado que sobreviviese la mayor parte del repertorio que hoy contamos. Existen impresos de más del 90% de las comedias conservadas y casi el 50% de ellas ha llegado hasta nosotros únicamente por este medio. Entonces, ¿esto qué nos indica? Si por un lado Cervantes no representó, en el momento en que publica, no es un marginal. O sea, el auge editorial es un canal reconocido y capaz para el teatro. Esto tenemos que verlo en el momento precisamente en que va a sacar Cervantes sus entremeses. Podríamos remitirnos que muy probablemente la publicación de las comedias de Lope de Vega en 1604 en Zaragoza marca el nacimiento del formato de lo que va a ser el canon editorial, la parte de comedias. Y en la parte de comedias vinieron Lope de Vega, Guillén de Castro, Tirso de Molina, Ruiz de Alarcón, Pérez de Montalbán y todos. Aquel formato iniciado por la imprenta de Ángel Ottavano, el librero zaragozano, a partir del modelo de 1603 de Pedro Krasbeck en Lisboa sobre las comedias de Lope de Vega, nos señala que el mundo editorial, esto es, el impreso, es fundamental para entender, no solamente hoy en día, que es el único testimonio que nos queda, y eso me recuerda a lo que decía Florencio al principio, o sea, ahí es donde tenemos la fuente, no en manuscritos, o sea, tenemos estas publicaciones de teatro. Paralelo entonces al hecho de la representación está la lectura, pero ¿quién lee comedias? ¿Quién lee teatro? Pregunta que sería válida hoy en día. Y peor todavía, ¿por qué las lee? Y aquí tenemos un dato curioso. Antonio Liñán Verdugo, en sus avisos de los peligros que hay en la vida de la corte de 1621, publicada, curiosamente, en la imprenta madrileña de la viuda de Alonso Martín, la misma que publica a Cervantes, nos dice: y el forastero que tiene hijos, ¿qué esperanza puede concebir de su buena crianza?
Si el muchacho lo primero que oye es la blasfemia y la niña lo primero que aprende es el movimiento del baile deshonesto? Si le suena conocido, es mera coincidencia. Y aquí viene el otro elemento. Levántanse con el libro de las comedias, acuéstanse con haber visto en la representación de ellas lo que leyeron escrito. Esto es, hay un paralelismo, no son dos públicos distintos. No es un público lector y un público espectador. Son público y lector apasionados del teatro. Porque a veces se dice, se escriben para la lectura, momento. La obra de teatro está concebida desde su génesis para la puesta en escena. Y el poeta la escribe a partir de las convenciones que conoce de su teatro. Todos hemos leído autores contemporáneos que se van de safari a escribir teatro y tendemos un tupido velo. Creo que el teatro de Octavio Paz no pasará a la historia de la literatura porque probablemente no conocía exactamente cómo es por dentro el mundo de la escena. Entonces, tenemos que entender que hay dos facetas. Ya a principios del siglo XVII, entre lo que es la escritura teatral y la representación teatral, a través de la representación como público y como lector. El mismo Lope de Vega, en el prólogo de la parte doceava de sus comedias, publicada también por la viuda de Alonso Martín en 1619. Son palabras que resultan un poco sorprendentes por venir del gran triunfador de los escenarios. Y nos dice algunos de los beneficios de la lectura. Bien sé que leyéndolas te acordarás de las acciones de aquellos que a este cuerpo sirvieron de alma. Para que te den más gusto las figuras que de sola tu gracia esperan movimiento. Quedo consolado que no me pudrirá el vulgo como suele, pues en tu aposento donde las has de leer, nadie consentirás que te haga ruido, ni que te diga mal de lo que tú sabrás conocer. Lo cual habría que recordárselo a los comentaristas de fútbol. Libre de los accidentes del señor que viene tarde, del representante que se yerra y de la mujer desagradable por fea y mal vestida, o por los años que ha frecuentado mis tablas, pues el poeta no la escribió con los que ella tiene, sino con los que tuvo en su imaginación, que fueron 14 o 15. Entonces, Cervantes está utilizando para sus intereses nunca representados, y aquí tiene que haber ya otra intención, en el mismo mecanismo en que está planteando Lope. Cervantes lo dice claramente en la Junta del Parnaso, en el diálogo con don Pancracio de Roncesvalles. Pancracio, y ahora tiene vuesa merced algunas. Miguel, 6 tengo, con otros 6 entremeses. ¿Qué pasó? ¿De 6 hicieron 8? Tal vez. Pancracio, pues ¿por qué no se representan? Miguel, porque ni los autores me buscan, ni yo los voy a buscar a ellos. No deben de saber que vuesa merced las tiene. Sí saben, pero como tienen sus poetas paniaguados y les va bien con ellos, no buscan pan de trastrigo. Pero yo pienso darlas a la estampa para que se vea despacio lo que pasa apriesa y se disimula o no se entiende cuando la representa. Tenía razón, el tiempo pasó y las leemos y se representan. Es fácil entender entonces que hay todo un entorno en el cual Cervantes se va a mover, y es en esta situación compleja de la representación y la lectura. Entonces, en el momento en que él nos dice comedias y entremeses nunca antes representados, me parece a mí que justifica que está presentando un proyecto, hay una conceptualización de lo que él entiende, tanto por el género de comedia como por el género entremesivo. Y voy más lejos. Pienso que el ordenamiento de las comedias y de los entremeses tiene que ver con este proyecto. Esto ya se ha visto desde el tiempo o sea,
ya hace bastantes décadas, Rafael Balbín planteó una posibilidad de interpretar el ordenamiento de los entremeses. En la publicación de 1615, las 8 comedias vienen acompañadas de los siguientes entremeses: el juez de los divorcios, el rufián viudo, la elección de los alcaldes de Daganzo, la guarda cuidadosa, el vizcaíno fingido, el retablo de las maravillas, la cueva de Salamanca y el viejo celoso. ¿Qué es lo que hay detrás de estos entremeses? Se abre con 2 entremeses que tienen que ver con el contrato matrimonial y el amor que se supone que está detrás del contrato matrimonial. El juez de los divorcios, donde se presenta el nexo matrimonial como indisoluble, y la sátira de este amor matrimonial en el rufián viudo. Después viene una serie de entremeses que nos hablan de una sátira social. En la elección de los alcaldes de Daganzo tenemos un ambiente rural, impregnado por la ignorancia y la relación de esta ignorancia con el poder, que es lo que satiriza. Después vienen 2 entremeses, la guarda cuidadosa y el vizcaíno fingido, en la cual el entorno es urbano. Y lo que vamos a tener es el problema del cortejo nuevamente. O sea, esta relación con el elemento amoroso en sus facetas. Luego regresamos al ambiente rural y es el retablo de las maravillas. Y aquí la sátira tiene que ver con la credulidad, o sea, la ignorancia en el mundo de valores. Y se va a cerrar nuevamente con problemas de el amor, el matrimonio, pero ahora desde la vista de la infidelidad. La cueva de Salamanca, el marido crédulo, y el viejo celoso, el marido celoso. Hay claramente una construcción especulada. O sea, el amor, el ambiente rural y el ambiente urbano, con una edición satírica y una edición de burlas. Me parece a mí que esto está implicando un proyecto conceptual, una propuesta que está haciendo Cervantes. Si no la vieron los poetas de su tiempo, él la deja para que se entienda así. Tenemos que ver que estos entremeses tienen múltiples fuentes: el folclore, la comedia del arte, pequeñas narraciones, leyendas, consejas. Es entonces un terreno en el cual se establece una relación entre el dramaturgo y su público. Hay una prenotoriedad de temas. Y nuevamente, ¿dónde va a estar el valor de ver esta puesta en escena? En el arte de ingenio, en la manera en que esto se va a tratar. O sea, es no la originalidad, sino la búsqueda de un modelo ingenioso. ¿Qué es lo que tenemos? La apertura de los 8 entremeses nunca representados, y tenemos que verlos en este sentido, porque no derivan de una puesta en escena, derivan de cómo se presentaron, cómo se ordenaron para este volumen. El juez de los divorcios es claro que es un juego cómico sobre el matrimonio como un lazo que no se rompe, el matrimonio en realidad como cadena. Luego esto se puede interpretar como la indisolubilidad del matrimonio cristiano. Muy bien, pero yo creo que quien está leyendo y está viendo esto no está pensando en la trascendencia de los valores cristianos, sino en el juguete cómico. Entonces va a ser 3 escenas en realidad sobre personajes bastante estereotipados: Mariana y el vejete, un soldado bien aderezado y doña Guiomar, uno vestido a lo médico que es cirujano, y su mujer doña Aldonza de Mónaco, y finalmente un ganapán que se casó con mujer errada. ¿Cuál va a ser el resultado? Que el juez no acepta
ni las razones de uno, ni los alegatos grotescos del cirujano, ni la honrada confesión del ganapán. ¿Cómo se va a solucionar? Con la música. Músico, pues es en verdad que desde aquí hemos de ir regocijando la fiesta. Y cantan los músicos. Entre casados de honor, cuando hay pleito descubierto, más vale el peor concierto que no el divorcio mejor. O sea, el texto se enmarca en una moraleja festiva. Y entonces, ¿qué es lo que está subrayando y poniendo de manifiesto? Cómo el matrimonio es un lazo que se convierte en cadena, que se convierte en condena. Y el público, el lector, ríe de esta condena. ¿Por qué? Porque es el valor de su momento. Es la estructura que da la obra con un contexto social particular. El lector. Y tenemos que pensar aquí que Cervantes, cuando está escribiendo para el teatro, está escribiendo para la puesta en escena de acuerdo a las convenciones de su tiempo. Es indudable que si tenemos un manuscrito autógrafo de Lope que nos dice obscuro, es falso. Porque si supieran lo difícil que era hacer un obscuro en un coral, no habiendo luz eléctrica. Entonces, ¿por qué no tenemos que pensar que cuando alguien escribe para la imprenta, también está escribiendo de acuerdo a las concepciones de lectura de su tiempo? Nosotros hoy nos podemos leer de una sentada casi los entremeses de corrido, pero nosotros leemos con los ojos. Y los lectores del tiempo de Cervantes leían con los labios. La velocidad es muy distinta. La estructura de recepción del texto cambia. Entonces a mí me parece que la lectura es mucho más mesurada. Cuando mucho estaríamos hablando de que un lector probablemente estaría leyendo un par de entremeses. O sea, el Quijote indudablemente era un texto que se podía leer en un viaje a América. O sea, hay una lentitud. Entonces aquí creo que los dos primeros entremeses sí pueden formar una pareja que se opone. Y de la risa derivada del lazo indisoluble se pasa a este rufián viudo que su discurso fúnebre en lengua de Germanías es visto de una manera mucho más sarcástica. La presencia de la pobre Pericona, mientras al rufián lo pretenden la repulida, la pispita y la mostrenca, o sea, damas de alta alcurnia. Y el juego maravilloso de la lengua. ¿Cómo se juega con el habla de Germanía? Veamos este pasaje entre Rampagos y Chiquiznaque. Misotrampagos, es posible sea Boacé tan enemigo suyo que se entumbe, se encubra y se trasponga debajo de esa sombra valletuna el sol ampesco. Misotrampagos, basta tanto gemir, tantos suspiros bastan. Trueque Boacé las lágrimas corrientes en limonas y en misas y oraciones por la gran Pericona. Y aquí uno no puede menos que evitar que seguro se santigua que Dios haya, que importan más que llantos y sollozos. Boacé agarlado como un tólogo, mi señor Chiquiznaque, pero en tanto que encarrilo mis cosas de otro modo, tome vuesa merced y platiquemos una levada nueva. O sea, la reproducción que logra hacer Cervantes de este ambiente ampesco y rufianesco va a estar también en un ámbito de frenetoriedad donde la risa viene precisamente del uso de esta forma de hablar. En este entremés, el final es también una muestra de posibilidades escénicas, porque termina con 3 bailes y uno más donde dice que el personaje baile lo que quisiera, o sea, la improvisación, o sea, la puesta en escena. Entonces, el escarramán, el nombre tomado del personaje rufianesco y archiampesco gracias a la pluma quevediana, el canario y el villano. Entonces,
Evidentemente el ambiente festivo, lúdico, va a darnos esta unidad entre estos dos primeros entremeses. Luego viene un paquete que nos remite a otro contexto. Dejamos el tema y nos vamos al espacio. El tema amoroso matrimonial, y ahora nos coloca en una situación distinta. Nos lleva a Daganzo. Da igual que esto sea una recreación de un hecho histórico, la sátira de todo. Lo que importa ya es el juego de este mundo rural, en el cual es evidente que no estamos ante el paradigma de alabanza de aldea y menosprecio de corte, sino que estamos en un entorno muy distinto. Baste con recordar la rusticidad de los regidores algarroba y pan duro. O sea, el algarrobo, el árbol este que nos da un fruto no muy noble. Y la colección de burlas sobre lo grotesco del bachiller Pezuña, el remendón y alfabeto confeso de Francisco de Humillos, Miguel de Jarrete, hábil errando novillos, Juan Berrocal, gran catador de vino, y Pedro Rana, que conoce las coplas del perro de alma. Ya desde la construcción de los nombres de los personajes hay un juego de inversión, hay un juego de la visión de otro mundo, y que es lo que se va a provocar risa. Entonces se está filtrando toda una tradición literaria. Ahora, y aquí va a aparecer otro tipo de personaje, el sacristán. ¿Qué es lo que pasa? Trento, Contrarreforma, Casalduero, que veía la iglesia por todos lados en la obra de Cervantes. Es indudable que el Concilio de Trento pone unas limitaciones, pero echa la ley, echa la trampa. O sea, si a partir del Concilio de Trento se veta la aparición en escena de clérigos que pudieran suscitar la comicidad del público, ¿qué aparece? El sacristán, identificado con la iglesia. Escénicamente la sotana ya nos habla de ello, pero lo desliga de cualquier atribución sagrada y por lo tanto puede ser una figura cómica. Y entonces el entremés va a terminar en un manteo de este personaje. Entra un sota sacristán muy mal endeliñado. Sacristán: señores regidores, voto adico que es de bellacos tanto pasatiempo. Así se rige el pueblo Noramala, entre guitarras, bailes y bureos. Bachiller: agarradle, Jarrete, yo le agarro. El bachiller: traigan aquí una manta, que por Cristo, que se ha de mantear este bellaco, necio, desvergonzado e insolente y atrevido además. Vacaciones morales. La burla del sacristán en la elección de los alcaldes. El poder, la ignorancia, el ámbito rural. O sea, nos tomamos distancia de estas concepciones estereotipadas de lo que pasa, porque cuántas veces se nos ha oído decir: la alabanza de aldea y menosprecio de corte. Sí, desde luego la alabanza de Daganzo no deja en muy buen lugar a estos. Después nos vamos a la ciudad. Nos vamos, y aquí tenemos que decirlo, a la plazuela de San Roque, porque es evidente que la guarda cuidadosa sucede en la plazuela de San Roque. No nos olvidemos que esta ciudad, los primeros años 50, con las representaciones en San Roque del Teatro Universitario, dirigido por Enrique Ruelas, llega a cambiar la fisonomía de una ciudad. De Guanajuato y sus entremeses, la competencia queretana creó sus cómicos de la legua, y
empezó a generarse un fenómeno que aquellos veníamos de la Ciudad de México, se hacía ir a Guanajuato a ver los entremeses cervantinos. Esto es, ir a Guanajuato a ver a Guanajuato representar a Cervantes. Y en aquellos años, Guanajuato se apropió de Cervantes. Yo, dedicado un poco a Cervantes, varias veces me han preguntado, ¿y cuándo estuvo Cervantes en Guanajuato? Y uno tiene que poner cara un poco de compromiso y decir, pues nunca. Y sin embargo, en los años 50, con Enrique Ruelas, Cervantes llegó a Guanajuato y se quedó para nunca más irse. Porque ya luego, en el 72, el Festival Cervantino se crea como el gran festival nacional y hoy en día siguen representándose los entremeses cervantinos. Y la Guarda Cuidadosa es un entremés que deriva de la disputa tópica entre el clérigo y el caballero, pero rebajado de nivel. Es el soldado y el sacristán que pretenden a la fregonil Cristina. Hay entonces este ingenio, hay un alejamiento del tópico, pero en este alejamiento, en este rebajar, volvemos a tener el gran sentido del humor, volvemos a tener el juego paródico. Digamos que la trama va a contrapelo de las fórmulas literarias de la época y el tratamiento caricaturesco del conjunto sirve para cubrir a los personajes bajo una forma muy particular. A mí en lo personal, la Guarda Cuidadosa, pues por su ingenuidad, no deja de despertarme una cierta ternura. O sea, a final de cuentas, sabemos que las mujeres son siempre las que escogen, pero uno cuando lo ve, tiene que tomar partido. El soldado o el sacristán. Y, como dice el soldado, siempre escogen las mujeres aquello que vale menos porque excede su mal gusto a cualquier merecimiento. Ya no se estima el valor porque se estima el dinero. Pues un sacristán prefieren a un roto soldado lego, mas no es mucho que quien vio que fue su voto tan necio que a sagrado se acogiese, que es de delincuentes puerto, que a donde hay fuerza de hecho se pierde cualquier derecho. Entonces, el entremés de ambiente urbano con el cortejo se revive. Y también aquí volvemos a tener los juegos de palabras, los juegos de la construcción de los nombres de personajes. Y en este sentido Cervantes no es único, está en una tradición de todo el mundo entremesil. Esa sota sacristán de Satanás, pulpo vestido, caballo de Ginebra, es hermoso, o sea, es el mundo de las carnestolendas, es el mundo carnavalesco que está jugando. Ahora, no podemos olvidar que estos entremeses nunca representados de repente nos dan detalles importantes. La Guarda Cuidadosa también fue insignia de la barraca de García Lorca y Eduardo Ugarte, cuando en tiempos de la República Española, hace ya 80 años, recorrían los caminos y pueblos de España difundiendo y revitalizando los clásicos del siglo de oro en una de las aventuras teatrales más fascinantes del siglo XX. Y según en algunas cosas que he leído, en alguna representación de la Guarda Cuidadosa por la barraca, hubo que cambiar el final a petición popular. Esto es, el pueblo que veía la representación no quedó de acuerdo que Cristina escogiera al sacristán y se tuvo que volver a representar la escena final escogiendo al soldado. Don Miguel, ¿no acaso conocía muy bien la sensibilidad de su público? ¿Sabía cómo funcionaba? Luego pasamos al siguiente entremés, el vizcaíno fingido. Aquí tenemos un entremés de un tono totalmente picaresco, a partir de un engaño tópico que pretenden hacer Solórzano y Quiñones
a Brígida y Cristina usando el señuelo de una cadena de oro que va a tener que ser cambiada. Este falso vizcaíno que se emborracha fácilmente nos remite a otro ambiente. Ya no es esta visión que llamémosle más ingenua, más tierna del soldado y el sacristán. Aquí tenemos un ambiente de busconas, de burlas, un ambiente de la parte menos noble del mundo urbano. Tenemos que el motor va a ser la ambición y la astucia femenina burladas. O sea, ¿acaso es esto una respuesta a la errónea selección de la Cristina Fregonil del entremés anterior? Pensemos en los lectores, pensemos que es posible que se leyeran estos dos entremeses en continuación, y por eso estaría su ordenamiento. En una puesta en escena esto no sucedería, pero entonces cuando nosotros tenemos que en el final el vizcaíno dice: ahora sí que puede decir a mi señora Cristina, mamóla 1 y 100,000 veces. Brígida, ¿han visto qué claro habla el vizcaíno? Nunca hablo yo turbio, si no es cuando quiero. Cristina, que me maten si no me la han dado a tragar estos bellacos. Quiñones, señores músicos, el romance que les di, que saben para qué se hizo. Y viene aquí el Cervantes, que está al tanto de la literatura. La mujer más avisada o sabe poco o nada. La mujer que más presume de cortar como navaja los vocablos repulgados entre las godeñas pláticas. La que sabe de memoria a Lofraso y a Diana y al caballero del Febo con Olivante de Laura. La que 6 veces al mes al gran Don Quijote pasa, aunque más sepa de aquesto, o sabe poco, o no nada. Cervantes, con la conciencia de la literatura, con la conciencia de él, yo y Don Quijote. Don Quijote, paradigma y referente de la literatura. Después tenemos el retablo de las maravillas, probablemente el más brillante de todos. Su tema es más que conocido, desde el traje nuevo del emperador, la tradición folclórica. Pero, ¿qué es lo que sucede aquí? Final del entremés a la antigua, esto es a palos, la llegada del Fourrier, que tengo que confesar, cuando he puesto en escena alguno de los entremeses, el papel que me tocó hacer era el de Fourrier, porque los demás estaban ocupados actuando y el director está bien que llene un poco estos papeles y los demás lo puedan un poco aporrear. Es un entremés del cual es maravilloso. Es el ejemplo más claro de cómo se puede crear el espacio dramático, el espacio de la ficción. O sea, el teatro del siglo de oro es un teatro de escenografía de palabras, espléndido. A Madrid hemos llegado, inicio de la Dama Duende, y simplemente esa entrada convierte el tablado en la Plaza Mayor de Madrid. Pero aquí, en el entremés del retablo de las maravillas, hay un doble espacio de la ficción. Uno que es el de este pueblo donde están estos rústicos que van a ser engañados, y luego que ellos nos crean con palabras aquel que viene del retablo del sabio Tontonelo, donde vienen ratones de colores, las aguas del Jordán, y donde aparece la doncella bailando y las columnas de Sansón. Doble juego de creación de espacio. Y no hay nada. El tablado está vacío. Esa es la magia del teatro. Y ese es el retablo de las maravillas. Cierra este bloque y aparece uno nuevo. Regresamos al amor. Pero ahora es el amor y el matrimonio burlado. La cueva de Salamanca. Es nuevamente un elemento conocido. La universidad de Salamanca en última instancia es magia, es la cueva, es este mundo. Y aquí va a venir la burla. Es un juego bastante complejo de las posibilidades escénicas. Probablemente
es el entremés que juega más con la espacialidad. Tenemos en realidad 6 espacios distintos, interiores y exteriores, que se están creando. Tenemos nuevamente los personajes paradigmáticos, el estudiante, el sacristán, los elementos del pueblo, el marido cornudo, la mujer adúltera. Hay una serie de alusiones, de referencias sobre el comportamiento de los personajes, de la credulidad, y lo que importa es cómo se va a dar el engaño, cómo se va a estar jugando, cómo va a tenerse este juego del adulterio. Hay una carga erótica, tal vez nunca una carga tan erótica como la quiso ver el maestro Molov, y que sin embargo Agustín de la Granja nos ha desmontado claramente, pero hay una sensualidad de clandestinidad entre esta relación. ¿Cómo cierra sus entremeses? Con el viejo celoso. Paradigma amoroso nuevamente. ¿Y qué es lo que vamos a tener aquí? El craso error de Cañizares, personaje débil y egoísta, que a causa de su absurda obsesión tiene que padecer una desgracia ejemplar. En todo esto está presentado con personajes que se trazan rápidamente: la astucia, los enredos, el cinismo. El tema fue caro para Cervantes. Pensemos Carrizales del celoso extremeño, el Anselmo del curioso impertinente, pero aquí no va a terminar en tragedia. Aquí simplemente, si acaso hay un tono más o menos agridulce, y las últimas escenas del entremés, la deshonra, valor muy importante en la época, se queda tapada por la fingida pelea matrimonial, las canciones, el estruendo, y es, pues en verdad que no sabemos de haber venido en balde. Toquen mis compañeros y baile el bailarín y regocíjense las paces con esta canción. Señores, yo no quiero música, yo la doy por recibida. ¿Qué otra cosa puede decir el pobre Cañizares? Pues aunque no la quiera, el agua de por San Juan quita vino y no da pan. Las reñas de por San Juan todo el año paz nos dan. Y contesta Cañizares: porque vean vuesas mercedes las revueltas y vueltas en que me ha puesto una vecina, y si tengo razón de estar mal con las vecinas. Doña Lorenza: aunque mi esposo está mal con las vecinas, yo beso a vuesas mercedes las manos, señoras vecinas. Yo también, dice Cristina, mas si mi vecina me hubiera traído mi frailecico, yo la tuviera por mejor vecina. Y adiós, señoras y vecinas. Creo que el paquete que nos dan los 8 entremeses es realmente un catálogo de posibilidades escénicas, de posibilidades temáticas y de construcción teatral. Creo que él nos da una serie de visiones que van más allá de la misma burla. Sigo pensando en el juguete cómico, pero hay una trascendencia, hay sentimientos, hay interpretación, hay una microconstrucción de humanidad de sus personajes. Cervantes los trata desde una perspectiva escénica y les aplica la técnica de la comedia. Hay un juego espacial complejo y se articula en la construcción del tablado. O sea, se utilizan el arriba, el abajo, se entra, se sale. No usa la tramoya, desde luego. La comicidad va dosificada a partir de personajes prototípicos: el soldado fanfarrón, el rústico ignorante, la buscona, el marido cornudo, el barbero, el sacristán, la esposa adúltera, la criada, el estudiante, el viejo celoso, el campesino socarrón y el rufián. Todos llenos de referencias, textos, juegos de palabras. No hay novedad, pero sí hay creatividad, hay arte de ingenio. El juego se da en el nombre de los personajes, en la ubicación espacial, en la ubicación temática y en la creación de personajes. Lleva las técnicas del género grande al género breve. Al final de cuentas, siguiendo a Cervantes, hemos de decir que el lenguaje de los entremeses es propio de las figuras que en ellos se introducen, y que para enmienda de todo esto les ofrezco una comedia que estoy componiendo y la intitulo El engaño a los ojos,
que si no me engaño, le ha de dar contento. Y como dijo don Miguel, y con esto Dios te dé salud, y a mí paciencia. Gracias. Doctor Aurelio, los esperamos enseguida a las 13:30 para seguir con la siguiente conferencia magistral. La una con 50. Ya sé. Necesito una pluma. Ya hay 5. Claro que sí. Guau, guau, guau. Oh